Pues saludo a todos y todas, particularmente al doctor Luis Hernández, a Lucía, Fran y cada uno de los integrantes del laboratorio de SIL, una familia que quiero apreciar mucho, reconociendo esta gran labor que vienen haciendo y este foro de carácter internacional que demuestra la calidad en medio de cualquier circunstancia o vicisitudes. La conferencia que hemos preparado con el doctor Eduardo Sandoval Forero y su servidor José Javier Capera se titula Emergencia epistémica descolonial, apuntes y notas sobre el sujeto latinoamericano intercultural. Nosotros partimos de que efectivamente vivimos un momento en donde eh, la democracia, y particularmente la democracia pensada a partir de la posibilidad de los poderes públicos y los poderes populares, se encuentra en crisis. Una crisis propia de que, como bien lo saben, algunos pueblos, particularmente los indígenas, se encuentran en una decadencia producto de las formas internas, externas y las violencias que configuran un exterminio sistemático y prolongado. Es allí en donde creemos que efectivamente el sujeto latinoamericano tendría que hablarse en un enfoque intercultural. ¿Por qué? Porque debe reconocer la otredad y la diferencia de estos grupos, no solamente indígenas, ¿no? Campesinos, mujeres, afrodescendientes, migrantes, entre otros. Creemos que esa crítica responde precisamente a estos modelos y esquemas propios de una modernidad capitalista que han generado formas de explotación que cada vez deterioran la condición humana o lo que llamamos en términos populares la dignidad humana. Tenemos el claro ejemplo de los gobiernos del momento, Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia, entre otros, que tienen, digamos, una serie de proyectos extractivistas, mineros, energéticos, gasíferos y petroleros que atentan contra la autonomía, la soberanía y el buen vivir de los pueblos al interior de sus territorios, afectando también los planes de vida que configuran sus formas de existencia. Estamos de acuerdo que parte de la crítica del sujeto latinoamericano debe y tiene que estar lo que lo hemos dialogado con el doctor Sandoval y en otros eventos internacionales, la oportunidad que tuvimos de estar en ALAS, en Claxo y en un congreso en Lisboa, en donde planteamos la tesis de que la crítica del sujeto latinoamericano debe ser pensada hacia el capital, y el capital propiamente de una modernidad capitalista, un individualismo, un sexismo y una indiferencia societal o sociocultural frente a la necesidad del otro. Retomamos las palabras de un gran pensador venezolano, el cual ya lleva más de un año fallecido. Ustedes lo deben de conocer más que yo, hermanos y hermanas venezolanos, el filósofo Álvaro Márquez Fernández, gran amigo mío, gran servidor, al cual le rindo un homenaje también en esta conferencia. Alguna vez dialogando con él nos planteaba que la crítica del sujeto latinoamericano en un enfoque intercultural o perspectiva intercultural debe ser una crítica a los grupos hegemónicos, a las élites y por qué no a aquellos sectores que históricamente han generado una dominación en función de la exclusión del otro. Es aquí en donde Márquez Fernández lo dice muy claro: existe una sociedad neoliberalizada, un Estado capitalista y una cultura basada en el extractivismo del otro, es decir, el interés que yo encuentro en la otra edad, más no en la posibilidad de construcción de saberes que nos permitan la integración de sociedades y la interculturalidad de la misma, es decir, cómo hacemos para que cada quien hable de su propia esfera, desde su propia trinchera, desde su propio esquema, desde su propio punto de enunciación, sin perder el lenguaje, el sentir, el hacer, la cosmovisión, la cosmogonía de su otra edad. Por ello creemos que Márquez Fernández tenía muy clara la lectura de la sociedad del siglo XXI entre la MIFIS y el éxtasis. La MIFIS de la crisis del sistema ambiental o lo ambiental y el éxtasis de un sistema corporativo basado en los intereses privados. Existen ejemplos de resistencias antisistémicas y mínimas. Yo sugiero, igual doctor Sandoval hemos dialogado, revisar muy de cerca los libros del doctor Jorge Alonso Sánchez, profesor emérito e investigador de CIESAS, del cual ha hablado acerca de las autonomías y las rebelías antisistémicas del siglo XXI. En su reciente obra y artículo plantea algunas experiencias: los mapuche en Chile, los zapatistas en México, algunas situaciones de los Nasa en el Cauca, los kurdos en el Kurdistán, acerca de que son procesos emergentes de resistencias colectivas que no parten de lo que quiere el Estado, que no parten de lo que quiere los gobiernos de turno,
que no concilian, sin embargo ejercen una autonomía en medio de las dificultades internas propias del pensamiento colonizador. Es allí en donde creemos que esta serie de propuestas emergen como epistemologías interculturales. Actualmente en el proyecto de tesis doctoral que está finalizando, de mi parte, venimos trabajando situaciones propias de la crítica al capitalismo a partir de las formas autonómicas de resistencias. Estamos de acuerdo, creemos y sabemos que esto responde a conocimientos que propiamente tienen un lenguaje y una condición occidental, pero que no son el punto de enunciación de los otros actores. Sabemos y reconocemos que efectivamente el sujeto latinoamericano se encuentra en una disputa por la democracia, en una disputa por reconocer acerca de hacia dónde tendríamos que hablar de democracia, de justicia, de libertad. Ahí es donde está la cuestión política. Está muy claro que esto es político, ético y moral. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Los pueblos, en este caso zapatista, tienen claro sus autonomías al interior de los caracoles en Chiapas. Pero hay pueblos indígenas, en Colombia particularmente, que no saben y no conocen hacia dónde tendrían que ir direccionados. ¿Por qué? Porque han sido dilatados, han sido mercantilizados y utilizados por partidos políticos, por organizaciones políticas, sociales, por fundaciones, por ONGs y por actores que de una u otra forma han transgredido su concepción sobre la vida y su forma de autoorganización, partiendo también de la necesidad de un sistema que genere injusticias. Por eso creemos que el pensamiento intercultural es emancipador, es un método, es un pensamiento, es una acción desestructurada que cuestiona completamente cualquier forma de pensar, de hacer y de construir ciencia positivista, academicista. Por eso nos cuesta y por eso les molesta mucho a las universidades del siglo XXI que nosotros hagamos investigaciones colaborativas y de campo en el territorio. Cuesta entender que actualmente hablar de pueblos indígenas, hablar de ontosemiótica, hablar de interculturalidad, queda pensado para alguna academia occidentalizada y eurocéntrica como literatura gris. Alguna vez en un congreso me dijeron que eso eran cuentos de hadas. Nosotros acá creemos que hay una propuesta de fondo, que tiene básicamente una relación de cómo la universidad también se articula con los territorios y cómo la universidad deja de ser un simple espacio o un simple cubículo académico, que el investigador se queda, produce sus artículos, recibe sus honorarios, pero nunca tiene un compromiso ético y político frente a las necesidades del siglo XXI. Es aquí donde nosotros creemos que efectivamente hay un sentir, hay un poder, hay un hacer y por qué no hay deconstrucciones de saberes que nos permiten establecer un diálogo intercultural a partir de la diferencia del otro, pero también del reconocimiento de lo que uno puede aportar a un proceso de liberación de los pueblos. Volvemos al tema de los zapatistas, ¿no? Lo tienen muy claro. La propuesta de ellos hacia la izquierda, no una izquierda sistémica partidista, con la tierra, con el pensamiento crítico autónomo y, ¿por qué no?, con los municipios autónomos rebeldes en medio de lo que ellos conciben como juntas de buen gobierno. Los colegas venezolanos, los colegas mexicanos y los colegas de otros países que no han tenido la oportunidad de ir a los caracoles zapatistas se van a dar cuenta de que hay una serie de lenguajes simbólicos y de formas espirituales de resistencias interculturales. Con Leto Sandoval creemos y estamos de acuerdo que la crítica es hacia la sociedad patriarcal, hacia el colonialismo y hacia el capitalismo, racismo, que son básicamente los puntos del sujeto colonizado y la estructura de dominación de nuestros tiempos. De allí volvemos a que efectivamente por dónde tendría que ir esta propuesta, por un pensamiento indígena, por un constructo sociocultural de la elaboración, por una propuesta intercultural y descolonizadora, y por qué no retomando otra vez la tesis hacia una praxis liberadora en donde se incorpore justicia, tierra, educación, salud, vivienda, territorio, autonomía, construcción de saberes, como formas y como ejercicios autonómicos en medio de lo que llamamos la interculturalidad del diálogo abierto, y por qué no lo que han dicho en este foro internacional, la ontosemiótica intercultural del sujeto. Y allí es donde yo quisiera que el doctor Luis Hernández, que conozco de su capacidad de escritora y su investigación, y se lo dejo como tarea, doctor, ojalá podamos leer de ti un libro, cuenta con la Red Copala y con nosotros, acerca de la interculturalidad ontosemiótica del sujeto latinoamericano. Creo que aquí tienes
algo que aportarnos a nosotros que estamos recién caminando un poco y conociendo de cerca este mundo de la investigación latinoamericana. Les agradezco mucho y también les pido que me disculpen si en algún momento he sido un poco eh, sencillo en mi lenguaje, pero también creo que la academia tiene que ser de un lenguaje sencillo que permita reconocernos como seres humanos más allá de cualquier tipo de prebenda o de cosa que implica ser academicista. Los doctorados, las maestrías y las investigaciones son parte, más no son el estilo y el ethos de un sujeto latinoamericano. No podemos caer en el fetiche propio de una academia colonizada y debíamos de pensar hacia dónde tendríamos que construir saberes y epistemologías del sur. Muchas gracias.